Quisimos hacer 2 bloques aquí en ¿Qué tal, Fernanda?, con personas profundamente comprometidas con México. La primera, Enrique Cárdenas, que ya lo escuchamos, por parte de, presidente de la Asociación de la Sociedad Civil Signos Vitales, que ya nos dijo sobre la pandemia en México y la dimensión de la tragedia. En este segundo bloque me interesa muchísimo, además porque es un hombre que está al día, es un hombre preocupado por México, es un hombre que ha trabajado arduamente para que las cosas salgan bien en México. Él es presidente del Consejo Consultivo Ciudadano Nacional de Movimiento Ciudadano Pensando en México. Conozco las tripas de este movimiento desde que inició. Y estas tripas no tienen que ser más que bienvenidas en un país en donde no se están tomando decisiones, en donde el riesgo de la salud de la población, de la economía, del empleo de los mexicanos está en riesgo. Entonces, propuestas y visiones como esta de Salomón Chertorivsky, pues es necesaria escuchar. Yo dije, voy a hablarle a 2, 3 presidentes de consejos y presidentes de asociaciones a ver que me digan ellos qué números tienen, cómo ven la pandemia. Y oh, sorpresa, Salomón Chertorivsky, bienvenido. Para ti, integrante del Comité Asesor de Especialistas de la Asociación de la Sociedad Civil Signos Vitales, ¿cómo ves la pandemia? ¿Cuál es la dimensión de la tragedia de la pandemia, Salomón? Bienvenido. Hola, querida Fernanda. Primero, qué bueno verte Ay, sana. Sí. Ojalá toda la familia esté sana. Producción de tu programa. Gracias. Todo el afecto y que se mantengan sanos, y a tu auditorio. Gracias. La dimensión de la gestión que nuestro gobierno ha tenido ante la pandemia es catastrófica, Fernanda. Sí. Desde un principio, las directrices han estado mal mandatadas, la coordinación no se ha dado, la información ha sido escasa y mala, derivado de entrada porque hemos tenido muy pocas pruebas. La comunicación ha sido muy poco congruente. Se dice una cosa, se pide una cosa y se hace otra. Las políticas han sido realizadas de manera muy poco efectiva. El confinamiento no logró su objetivo de entrada, pues porque no estuvo acompañado por un mecanismo para sustituir ingreso de las mexicanas y los mexicanos, claro, que no se podían quedar en su casa. Luego, temas tan importantes, la medida más relevante hoy, que es el uso del tapabocas, ha sido no es claro. Negligentemente claro. vejada. Y te diría, por último, el regreso a la nueva normalidad, pues se dio más por la prisa de que el Ejecutivo Federal regresara a sus giras, porque ya estaba preestablecida, pero no porque se cumplieran las métricas internacionalmente reconocidas para poder realmente regresar y saber que pudiéramos los mexicanos y las mexicanas estar en condiciones de mayor seguridad. Es decir, ha sido una tragedia, y no solo es decirlo, es que ha costado muchas vidas que se han perdido, que no tenían por qué haberse dado así. Eso es lo doloroso, Fernanda. No puedo estar más de acuerdo contigo, Salomón. Ahora, entre la negligencia de un presidente que usa tapabocas porque se lo exige Donald Trump y nada más, y la negligencia también de muchos ciudadanos, porque hemos visto videos y hoy me gustaría, Salomón, podernos dirigir a esos ciudadanos que no están comprendiendo. Hemos visto videos cómo se le ponen a la autoridad diciendo, ¿y tú por qué me exiges? ¿Y por qué te metes? ¿Y por qué? En fin, hablé con Bruno Figueroa, que es el embajador en Corea del Sur, y me decía, Fernanda, aquí el bienestar de uno es el bienestar del otro. O sea, aquí confiamos en la autoridad, porque si la autoridad te dice que hagas algo, es porque eso es lo que tienes que hacer y te callas. Entonces, también me gustaría, así como podemos señalar la negligencia y el crimen de Estado que está haciendo este presidente con este rockstar que no sirve para nada, Hugo López-Gatell,
porque no sirve para nada, es una pantomima, es un payaso. Es un payaso arbitrario, en fin, donde hay vidas de por medio, ¿no? Cuando tú escuchas al presidente decir que todo es un golpeteo porque los medios queremos golpearlo y cuando hay vidas de por medio te indignas. Pero también hay que darle un mensaje a la sociedad. ¿Qué le dirías a la sociedad, a los mexicanos en relación a cuidarse ellos mismos como deberían de hacerlo, ¿no? Déjame dividirlo, es muy buena pregunta y además es una afirmación correcta, es decir, mucho es, pues, ¿qué nos toca a nosotros los individuos? Pero déjame dividir tu pregunta en dos partes, Fernanda. Primero, para nosotros como individuos es bien difícil tomar decisiones en circunstancias complejas, sobre todo cuando la información que se nos da es tan poco congruente. Es decir, Fernanda, es muy difícil que te digan muchos meses quédate en casa, pero después te dicen, pero ya puedes salir, pero ten mucho cuidado. Y te dicen, ven al restaurante y no tengo tapabocas, pero te dicen, pero ten cuidado. Entonces, realmente, en un momento en que sobre los hombros de los ciudadanos están las definiciones, pues se vuelve muy complejo porque nosotros, para valorar nuestra probabilidad de riesgo, pues no tenemos todos los elementos. Mira, déjame ponerlo porque ha estado estudiado por muchos años este tema. Por ejemplo, nosotros sobreestimamos las medidas que nosotros estamos tomando para cuidarnos, pero subestimamos las que toman el resto. Es decir, vemos a la gente en la calle sin mascarillas, en fin, pero al mismo tiempo los que la vemos, algunos de nosotros gritamos y decimos, no lo hagan. Bueno, ¿quiénes tienen razón? Y el enojo no tendría que ser entre individuos, el enojo tendría que ser con las autoridades porque son las que de la forma más clara nos tienen que decir cuáles son las directrices, porque ese peso sobre los hombros de los individuos es muy canijo, Fernanda. Pero bueno, habiendo dicho eso y habiendo insistido en ello, tú tienes razón. Hay una parte que nos toca a nosotros. Claro. Y si me permites, un mensaje, uno solo, y si ese siguiéramos y con ese nos quedamos, ya la hicimos. Y es hoy la medida más relevante sobre todas las demás es la utilización del cubrebocas en lugares cerrados. Esa es la medida más importante. Es para protegernos nosotros, pero también es para proteger al prójimo. Es una medida de generosidad, de solidaridad con el otro. Tenemos que hacerlo por nosotros y por los demás. Si hay una medida que debemos de tomar todos, a la cual nos tenemos que acostumbrar, nos tenemos que hacer a la idea además que van a ser muchos meses, que van a ser años de la utilización del cubrebocas, es esa. Todos los individuos, por nuestro bien y por el bien del prójimo, nos tenemos que cuidar. Te voy a dar un dato que tal vez con esto podemos ilustrar de lo que estoy hablando. Fíjate, calcula el Institute for Health Metrics and Evaluation de la Universidad de Washington en Seattle, que si nada cambia, si las cosas siguen como hoy, para octubre en nuestro país habrá cerca de 90,000 fallecimientos. Pero si todos nos ponemos mascarillas, si todos nos ponemos cubreboca, Fernanda, en lugares cerrados, si todos lo hacemos, se evitarían 30,000 fallecimientos de aquí a octubre. De esa es la dimensión, de poder salvar 35,000 vidas de mexicanas y mexicanos. De eso estamos hablando y por eso utilicemos el cubreboca. Hagamos eso por nosotros, por los otros y porque son muchas las familias que pueden salvar una vida. Oye, ¿qué dato acabas de dar, Salomón Chertorivsky? Dijiste 90,000 personas podrían estar infectadas. ¿En qué? ¿En cuándo? Fallecer. Para octubre. Podríamos acumular 90,000 fallecimientos de aquí a octubre si todo sigue como está, pero podrían reducirse en 30,000 si todos usáramos cubrebocas. Y ojo, lo pongo del otro lado. Si descuidamos las medidas, si no usamos cubrebocas, si salimos a la calle como si ya nada pasara,
para octubre pueden ser cerca de fallecimientos en nuestro país, Fernanda. Yo recuerdo, Salomón Chertorivsky, estando al aire me tocó dar la cifra de cuando se alcanzó a nivel mundial 1 millón de contagios. ¿Estamos? Me acuerdo que sorprendida dije, en este instante se suman 1 millón de contagios en el mundo. Salomón, 3 semanas después ya había 4 millones. Sí. Y tres después ya había 7 millones. Sí, estamos lejos de controlar esta pandemia en el mundo y en México en particular. Si no estamos yendo hacia una nueva normalidad. A lo que estamos avanzando, querida Fernanda, es a un nuevo confinamiento. A eso al vamos, coletazo, al famoso ¿cómo coletazo. están hoy las cosas? Al coletazo. Se dice coletazo, ¿no, Salomón? Cuando viene de regreso, ¿podría llamarse coletazo o cuál sería el nombre correcto? Mira, aquí en nuestro país ni siquiera es un rebrote o un coletazo, aquí es la aceleración del mismo brote. En nuestro país nunca se ha desacelerado, nunca han disminuido los contagios, se han ido incrementando de manera constante, igual que los fallecimientos, Fernanda. Entonces, aquí es un error llamar que ya domamos o que ya tranquilizamos la cosa. El asunto está durísimo. De lunes a viernes, 11 de la mañana. Forma parte de ¿Qué tal, Fernanda? Con Fernanda Familiar, la periodista de vida, en Imagen Radio. Todo México se informa a través de las estaciones de Imagen Radio. Monterrey, Guadalajara, Chilpancingo, Veracruz, Querétaro, Puebla, Nuevo Laredo, Ciudad de México, San Luis Potosí, Mexicali, Colima, Guanajuato, Cancún, Chihuahua, Tampico. Imagen, poniendo a México en la misma sintonía. Frentes políticos. No me ayudes, compadre. Ante la urgencia de una democracia pulcra, el INE debe ser perfeccionado. Como institución ciudadana ha perdido confiabilidad y ante la propuesta de ajustar la maquinaria del órgano, el expresidente Felipe Calderón salió en su defensa. La credibilidad de las elecciones depende de un INE autónomo, escribió con el hashtag Yo defiendo al INE. Pero fue rápidamente vapuleado. Lo que se necesita es una renovación y transformación profunda del Instituto Electoral para que nunca más se vuelva a solapar a usurpadores, como pasó en 2006. Califican de cinismo hablar así cuando Calderón y Vicente Fox, a ojos de la oposición, vulneraron la democracia en 2006 y la retrasaron 12 años. Con este tipo de promotores, beneficiarios de fraude electoral, y John Ackerman como reparador del instituto. ¿Para qué quiere defensores el INE? Esto es lo que dicen los frentes políticos de Excelsior el día de hoy. Frentes políticos. Imagen, emitiendo puntos de vista, detonando ideas y verdades. Imagen Radio, emociones que se escuchan. Poniendo a México en la misma sintonía. El sábado, 4 de la tarde, escucha lo mejor de ¿Qué tal, Fernanda? Con Fernanda Familiar, la periodista de vida, en Imagen Radio. Vinos L.A. Cheto, desde 1928, presenta QTF. Le digo, hola. Hola, Pilar. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Bienvenida a los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Hoy, vocera de L.A. Cheto, demos un giro de 180 grados para relajarnos, Pilar, de tanta información y de tantos temas. Vamos a hablar de la importancia de las copas para disfrutar un vino L.A. Cheto. ¿En qué nos tenemos que fijar
cómo tiene que ser la copa. Y yo no voy a olvidar que yo te debo una copa, porque te rompí una de tus copas más importantes en el programa. Bueno, qué horror. Cuéntanos, ¿qué mitos y realidades hay en Claro el que tema sí. de las Mira, copas? nos encanta decir que el vino es la música y la copa el instrumento, porque a través de una copa podemos disfrutar y a veces conocer realmente el sabor de un vino y obviamente al disfrutarlo pues vamos